Es cierto que la ministra Norma Piña, ahora presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está identificada con grupos de derecha, sin duda. Está identificada con el PRIAN, está identificada como una empleada de Claudio Jicotencat González Guajardo, está identificada con Lorenzo Córdoba Vianello, está identificada con los grupos de la derecha política en el país, pero no es absoluta. No es absoluta, y si bien es cierto que el presidente pudo haber tenido una derrota junto con Saldívar, esto fue por una mala planeación que en su momento no se pudo haber previsto mejor. Vamos a la información. Si es el saldo de la elección en la Corte, el presidente AMLO y Saldívar, los derrotados, esto es muy subjetivo. En la elección de Norma Piña como presidente de la Suprema Corte de Justicia hubo dos grandes perdedores, el ministro Arturo Saldívar y el presidente de la República. El primero no pudo impulsar a su candidato Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. El análisis me parece muy ramplón, muy sencillo, creo que sin tocar el fondo, que también es forma. Mire lo que dice. En la elección de Norma Piña como presidente de la Suprema Corte de Justicia hubo dos grandes perdedores, el ministro Saldívar, el presidente de la República. El primero no pudo impulsar a su candidato, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien en víspera de la votación fue hostigado por AMLO, y no tuvo más que aceptar el triunfo de la ministra Piña, con lo que rompió abruptamente y sostuvo encontronazos por su parte, al quedar descartada la ministra Yasmín Esquivel, que ha votado a favor de las propuestas del Ejecutivo López Obrador, perdió el poder porque por medio de Saldívar ejerció la elección de Norma Lucía Piña Hernández como ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, convirtió a su antecesor en el cargo, Arturo Saldívar, y al mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en los dos grandes perdedores de la contienda. Antes de llegar a ser presidente de la Corte, Saldívar llevaba una estrecha relación de amistad con Piña Hernández, quien lo apoyó totalmente para acceder al cargo más alto del Poder Judicial. El 2 de enero de 2019, fecha en que Saldívar fue designado como presidente de la Corte, colocó a la ministra Norma Piña como presidenta del Comité Interinstitucional de Género del Poder Judicial de la Federación, en sustitución de la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos. Para octubre de 2020, la Corte enfrentó uno de los primeros debates trascendentales de la gestión de Saldívar, la constitucionalidad sobre la consulta popular para enjuiciar a 5 expresidentes de la República, prometida en campaña electoral por López Obrador, el presidente López Obrador. En su planteamiento, el ministro ponente Luis María Aguilar Morales consideró que consultar a los ciudadanos sobre su deseo de que se aplique o no la ley penal a los expresidentes para el caso de que hubieran cometido algún delito durante sus administraciones era totalmente contrario a la Carta Magna. Al iniciar la sesión en la que se discutió este tema y de manera sorpresiva, Saldívar adelantó su criterio a favor de declarar constitucional la consulta planteada por el presidente de la República. El ministro presidente estaba confiado de que su amiga Piña Hernández haría eco de su votación. Sin embargo, la ministra apoyó el proyecto de Aguilar Morales. Ese fue el punto de choque. Los encontronazos vinieron luego y lo demás ya lo sabemos. Ahora bien, ¿por qué es importante el asunto relacionado con la ministra Norma Piña? Porque es identificada, pero directamente es identificada con los grupos del PRIAN-RD. Es conocida por su cercanía con la gente del PRI, PAN, PRD. Es lo mismo Claudio Jicotencat González Guajardo. Es decir, ella tiene una cercanía muy fuerte con ese grupo político. De ahí, lo importante de esto es cómo va a operar la Cuarta Transformación, porque se van a venir, obviamente, los amparos. Consideremos dos temas centrales. Uno de ellos es que ya está uno de los temas ya está, que es pues empezar a moverse con, en este caso, con personas cercanas y que sean relevos naturales de algunos de los ministros. En tanto Norma Piña tomó el control del Consejo de la Judicatura y corrió a un polémico operador de Saldívar, que fue el mismo que operó todo el asunto de Yasmín Esquivel Moza. O sea, esto tampoco es extraordinario, era natural que así sucediera. Pero la flamante presidenta de la Corte, aunque arranca con una depuración del entorno de Saldívar, pues creo que o sí se da cuenta o tiene que haber negociación, porque con el primero que habló fue con el presidente de la República para notificarle que ella era
la nueva presidenta de la Suprema Corte. En ese entonces, en estos días, se interpretó todo aquello como una parte de lo que sería ponerse a las órdenes del presidente. También lo hizo con Claudia Sheinbaum, es decir, no solo con el presidente de la República. ¿Por qué es interesante? Les decía, dos temas hay centrales en estos momentos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá, entre otros asuntos a tratar en estos días o en estas semanas, quizás pues febrero, para no ser tan exagerados, es en febrero, quizás cuando se tenga que tomar la decisión, porque es cuando entra en funciones otra vez la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en sesión ordinaria. Mientras esto pasa, el Tribunal Electoral tiene detenida la selección de candidatos de 4 consejeros del INE. Ese tema del INE que protegen a contraviento y marea los que pues, son parte del grupo Va por México, el primer tema que tendrían que abordar sería una invasión de poderes donde el Tribunal Electoral se abroga derechos que no tiene. El otro, las cuestiones que tienen que ver con otras 4 reformas a leyes secundarias que están en la Cámara de Senadores por los calzones del doctor Monry, que no dejó pasar, es más, no quiso que se tocara el tema antes de terminar la última sesión ordinaria en el mes de diciembre. Bajo este criterio, entonces, estamos a la espera de que inicien sesiones y que se den los movimientos necesarios con la finalidad de frenar las ansias de pues, retomar el poder por parte de Norma Piña. Bueno, ya el poder ya lo tiene Norma Piña. El asunto sería a quién promueven ya desde la Cuarta Transformación, y esto tiene que ser muy rápido, porque creo que Arturo Saldívar no solamente quedó mal ahí, Arturo Saldívar generó un conflicto donde no había. Era tan sencillo haber dialogado, haber hecho lo que se tenía que hacer de manera adecuada, pero no fue así. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que el ministro Saldívar se obsesionó con su consejero, con Ortiz Mena, el más rico de los consejeros, de los ministros de la Suprema Corte. Y ese forcejeo dio como resultado lo que ahora ya sabemos. Ahora bien, sale Saldívar, esa sería el primer movimiento. Sale Saldívar y tendría que entrar alguien muy cercano a la Cuarta Transformación, porque el reemplazo tiene que ser de primer nivel, y en eso usted sabe que ya se trabaja. ¿Quién es el operador político de la Cuarta Transformación? Adán Augusto López Hernández. ¿Qué es lo que trata de evitar Adán Augusto López Hernández? Pues que se tome el control total por parte de ministras y ministros afines al PRI-PAN-RD, y tener un contrapeso lo suficientemente fuerte, lo suficientemente robusto para evitar que se intenten bloquear las iniciativas o las leyes que ya están en marcha. Es muy difícil que Norma Piña y sus ministros o ministras afines, porque en esa votación Yasmín Esquivel Moza votó a favor de ella, es decir, no las tiene todas consigo. El otro ministro, Ortiz Mena, tenía 5 votos. Entonces, hay una cuestión interior de la Suprema Corte donde el poder va de por medio, pero donde no pueden bloquear las iniciativas que se aprueban en la Cámara de Diputados, y creo que pasará también por la Cámara de Senadores a pesar de Monry, y es que pues esa es tarea del poder legislativo, no es tarea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ellos les corresponde interpretar la ley, no modificar la ley. De hecho, uno de los principales quehaceres que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación sería precisamente que no se violente la Constitución, que es lo que quiere el PRI, PAN y PRD. Incluso Lorenzo Córdoba, que ha dicho, hay una violación constante a las leyes con estas iniciativas que aprobó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No las aprobó el presidente López Obrador, las aprobó la Cámara de Diputados, las aprobó la Cámara de Senadores. Bajo ese criterio le quedan muy pocos argumentos para poder hablar al tanteo de que no, pues es que vamos al poder totalitario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es así, por más que quieran, no es así. Y le digo porque la tarea del poder legislativo es precisamente modificar leyes,
elaborar leyes, someter a consideración del Pleno o de los plenos las leyes que emanan del Poder Legislativo. Es decir, con todo y que sean los ministros o ministras, no son totalitarios, no tienen el poder absoluto. Por eso existen 3 poderes en el país. Uno de ellos, el Ejecutivo, que reside en el Presidente de la República. Otro es el Poder Legislativo, que tiene una colegislación, es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Cuando se aprueban las leyes en el Poder Legislativo a propuesta del Ejecutivo, se acabó. O sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la obligación de conocer el tema, pero no tiene facultades para violentar la Constitución. Sería ir en contra del espíritu por el cual fue creada la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con todo y que Norma Piña sea la nueva ministra presidenta, que sea prianista, y bueno, estamos tratando de localizar al diputado Hamlet García Almaguer, que es maestro en Derecho Electoral y en Derecho Constitucional, a fin de que nos dé más luz respecto a este tema. ¿Puede la Suprema Corte detener las iniciativas desde un punto de vista práctico, no con conocimiento de fondo, pero sí práctico, porque son los 3 poderes? Le digo que no pueden, aunque quieran, no pueden. Lo van a intentar, pues se han intentado todo, pero es la politiquería la que siempre les ha gustado al PRI. Pues es que pobrecillos, no tienen otras herramientas, no tienen base social, no tienen quien los siga, no tienen quien los apoye, no tienen nada. O sea, en ese contexto vamos a ver cómo se ponen las cosas, porque creo que, bueno, de hecho surten efecto, es legal. De 6 reformas que se hicieron, 2 ya fueron aprobadas, la de comunicación social y la de administración, y ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Cuando se publican en el Diario Oficial de la Federación, surten efectos inmediatos. Lo demás, pues puede ser grilla y puede ser deseos de darle hacia atrás, pero eso no se logra nada más con querer. Eso lo tienen que sustentar jurídicamente, y créame, no es sencillo ni es cualquier cosa.